Hola a todas, en el vídeo de hoy vamos a hacer el modelo que veis en la foto. Coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Infantiles número 12. Una vez que tenemos el patrón calcado de la revista, vamos a recortar por la línea de la talla que queremos hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a 1 centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a cortar la camisa. Doblamos el tejido al ancho de la pieza que estamos cortando, en este caso sería el delantero, que sería la pieza 1. Sujetamos con alfileres y la vamos a recortar alrededor. Continuamos con la espalda, que sería la pieza número 2. Doblamos también el tejido al ancho de la pieza que estamos cortando y justamente la colocamos en el doblez del tejido. Sujetamos con alfileres y la recortamos alrededor. Doblamos de nuevo el tejido y cortamos la manga. Ese es el bolsillo que le vamos a cortar al bies en tejido sencillo. Este es el pasador que lleva la manga de adorno, que también le cortamos al bies. Se cortarían 4 de género y 2 de entretela. Cortamos la vista del delantero para rematarle. Igual doblamos el tejido al ancho de la pieza que cortamos, sujetamos con alfileres y vamos a recortar alrededor. Cortamos la pieza del corte del escote del delantero, que sería la pieza 5. Este sería el puño, igual en tejido doble. Vamos a cortarle. Cortamos la vista de la espalda para rematar el escote y justo en el doblez del tejido cortamos esta pieza. Damos los piquetes a plomos antes de quitar las piezas de patrón. Vamos a continuar cortando las entretelas, doblamos la entretela y colocamos justo en el doblez la vista de la espalda. Este sería el pasador. Este sería el puño, que también le vamos a cortar de entretela. El corte del escote delantero. Y por último la vista del delantero, igual en entretela doble. Cortamos esta pieza de patrón, que sería la pieza número 6. Vamos a coser. Nos preparamos la labor, lo primero que hacemos es pegar las entretelas, ¿vale? También doblamos los puños. Le doblamos el centímetro por la parte de abajo del corte del escote, remallamos los costados y los hombros. Las mangas también hemos remallado lo que son las costuras. Planchamos también el bolsillo con la pieza del afinado, que sería la pieza número 10. Le doblamos con la plancha
el centímetro y la parte de arriba el bajo. Ese es el corte del delantero que le colocamos así encima. Sujetarla con unos alfileres para coserle ahora mejor el pespunte. Este es el otro lado. Importante que le planchéis por la parte de abajo del centímetro para poder coserle mejor, si no os va a costar un poco. Nos marcamos la altura del bolsillo en el lado izquierdo de la blusa o de la camisa. Nos marcamos con un rotulador. Colocamos encima el bolsillo. Y le vamos a coser alrededor con un pespunte. Empezamos a coser el corte y justo al filo, al borde de la costura le vamos a coser. Vamos girando y le vamos cosiendo. Cosemos también la parte del hombro para sujetarle y alrededor del escote. ¿Vale? Este es un lado del corte y este es el otro, que hacemos uno igual. Justo en el borde le vamos cosiendo. Cosemos el bajo del bolsillo, como a 1,5 centímetros, le pasamos un pespunte a la parte de arriba. Y ahora le vamos a colocar justo encima de las marcas que nos hemos hecho. Igual, con un pespunte al filo, le vamos a ir cosiendo. Cuando llegamos a las esquinas, dejar clavada la aguja y vais girando. ¿Vale? Veis cómo lo vamos girando y le vamos cosiendo al delantero. Se cose en el lado izquierdo. Ahora encaramos los derechos y cosemos los hombros. Estas serían las vistas, que vamos a encarar también el derecho y vamos a coser los hombros uniendo lo que es la vista del delantero con la vista de la espalda. Luego ya, una vez cosidos, los remallaríamos por la parte de fuera. Para rematar luego el escote encaramos los derechos y coseríamos la vista alrededor de los escotes, como estáis viendo en el vídeo. Ya una vez que tenemos cosidas las vistas, encaramos otra vez de nuevo y cerramos los costados a 1 centímetro. Empezamos a coser un hombro a 1 centímetro y luego el otro hombro. Cosemos las vistas. Este es un lado y este es el otro lado de la vista. Ahora tenemos que remallarla por toda la parte exterior y vamos a empezar a coserla por la parte de abajo del bajo. Las encaramos y vamos cosiendo las vistas alrededor del escote. Llegamos a la parte de arriba, clavamos la aguja y giramos para hacer ahora el escote.
Fijaros que os coinciden las costuras de los hombros. El piquete del escote de la espalda os coincide también, tanto el de la vista como el de la prenda. Vamos girando y vamos cosiendo la vista. Terminamos el escote, clavamos la aguja, giramos y cosemos el centro del delantero en recto. Recortamos alrededor la costura también. Cortamos la esquina. Damos los piquetes a la parte más curva del escote. Y ahora le vamos a pasar un pespunte por el lado del derecho. Doblamos la costura hacia la vista y le pasamos un pespunte a la parte de la vista. Vamos abriendo con la mano. Y cosemos hasta donde podemos. Hasta donde podamos con la máquina cosemos. Continuamos ahora con la parte del escote también. Hacemos lo mismo. Empezamos a coser justo donde podemos, que nos deja el prensatelas. Esto ayuda a que la vista vuelva mejor hacia el lado del revés. Continuamos ahora ya cerrando los costados. Volvemos a encarar. Cerramos el costado al centímetro. Este sería un lado. Y este sería el otro lado del costado. Estos serían los pasadores de la manga, que los encaramos los derechos. Y vamos a coserlos alrededor. Esta sería nuestra manga y nos vamos a marcar la altura del pasador que lleva. Clavamos un alfiler justo a la altura de la marca, de la talla que estamos haciendo. Con un rotulador lo marcamos. Y los colocaremos ahí justo a la altura de la marca. Ahora nos vamos a marcar los tablones. Fijaros que se marcarían los tablones hacia la costura de la manga. ¿Vale? Este sería uno y este sería el otro. Y esta sería la parte de la espalda también. Cogemos el otro lado, igual los encaramos y los doblamos hacia el lado del costado. Hacemos coincidir los piquetes que tiene. Luego ya encaramos y cerramos la costura de la manga. Cerraremos hasta la altura del piquete porque lleva una abertura en la costura de la manga. Estos serían los bieses, que fijaros que están también planchados a 1 centímetro y a la mitad. Los vamos a doblar y vamos a cerrar las costuras laterales del puño. Luego los vamos a ir cosiendo por la parte del revés. Vale, los cosemos así por el lado del revés. Doblamos el centímetro también ahí de la abertura y le vamos a ir cosiendo a
a la manga del puño. Y luego ya para rematarle le volcaríamos y le coseríamos por el lado del derecho. Vamos a comenzar a hacer los pasadores. ¿Vale? Los cosemos por el lado de la entretela. Y le cosemos alrededor. Ahora recortamos el tejido sobrante del pasador. Le damos la vuelta hacia el lado del derecho. Sacamos las esquinas con la tijera. Y le planchamos. El otro se hace igual que este. Y ahora por el lado del revés, doblando 1 centímetro, como veis, le vamos a coser alrededor. Por la parte de arriba, le hacemos como un pequeño rectángulo en la parte de arriba para coserle. El otro lo hacemos igual que este. Cosemos los tablones en la parte de abajo de la manga. Cerramos la manga, la costura de la manga también. Y cosemos justo hasta la altura del piquete. Tiene un piquete que marca la abertura y cosemos. Ahora hacemos la abertura, doblamos el centímetro y la cosemos. Llegamos a la parte de arriba, clavamos la aguja, hacemos lo que es el cuadrado y continuamos cosiendo por el otro lado de la abertura. Cosemos los laterales del puño a 1 centímetro, este es un lado. Doblamos a la mitad el puño y cosemos el otro. Lo cosemos sin llegar hasta el final, dejamos el centímetro sin coser. Cortamos la esquina del puño. Y le vamos a coser ahora por el lado del revés. Le vamos cosiendo alrededor de la manga, del bajo de la manga. Os tiene que coincidir el puño exacto del recorrido. Le cosemos hasta el final y rematamos. Ahora le volcamos hacia el lado del derecho. Vale, le volvemos como veis. También tenéis que haber planchado el centímetro con la plancha, es importante para que ahora le podemos cerrar fácilmente. Empezamos a coser y vamos metiendo la costura hacia abajo y al mismo tiempo vamos cerrando el puño. Con un pespunte al filo le vamos cerrando. ¿Veis? Metemos la costura hacia arriba, hacia adentro y cerramos el puño. Clavamos la aguja, giramos y cosemos el lateral del puño, le cosemos alrededor por la parte de abajo, clavamos la aguja y terminamos de coser. La otra manga la hacemos igual que esta. Vale, también le vamos a pasar un pespunte a la corona, a la parte de arriba de la manga. Tiramos un pelín del hilo de la canilla para hacer un poco de flojo, de volumen. Y vamos a colocar las mangas a la camisa. Nos fijamos en los piquetes. Hacemos coincidir el piquete de la corona con el hombro. La costura de la manga con la costura de costado. Dos piquetes de la sisa con la manga. 2 piquetes indica sisa delantera y un piquete sisa espalda. Esta sería una manga y esta sería la otra. Y la vamos a colocar igual que la anterior. Hacemos coincidir los piquetes. Piquete de la corona con el hombro. La costura de costado con la manga. Y los piquetes de la sisa con los piquetes de la manga.
Daríamos la vuelta a la vista para rematar la parte del bajo. ¿Veis? La volvemos hacia el derecho y rematamos la parte de abajo del bajo. Y luego le remallamos lo que es también el bajo y le haríamos le podéis hacer un bajo de 1 centímetro o si queréis de 1 y 1. Vamos a colocar la manga, empezamos por la parte de abajo de la costura de costado y la vamos a ir cosiendo por el lado de la manga para poder ir viendo el flojo. Hacemos coincidir los piquetes, ¿vale? Repartimos con los dedos un poco el flojo, el volumen. No es una manga que lleve rizos, simplemente tienes que colocarla con un poco de volumen para que quede bien. Vamos girando hasta la parte del costado que ya terminamos y rematamos. Remallamos esa costura y ahora vamos a hacer el bajo. A una altura como de 2 centímetros le rematamos la vista. Doblamos la vista y igual a una altura de un par de centímetros cosemos el bajo de la vista. Cortamos un poco el tejido sobrante. Cortamos la esquina. Fijaos, el lado de la entretela lo corto bien para que no haga grueso al llevar la entretela, sino quedaría más grueso. Yo me he planchado un poco el bajo para que me resulte más fácil por la forma curva que tiene. Entonces por el lado del derecho, yo se lo he hecho por el derecho. Si veis que es más complicado, lo hacéis por el revés. Le vamos a pasar un pespunta al ancho de la patilla, ¿vale? Con la forma del bajo de la blusa. Pero para poder hacer eso tenéis que plancharle primero el bajo. Le plancháis a uno y a uno. Y ahora le hacemos un pespunta al ancho de la patilla. También tenéis la opción de hacerle remallado y a 1 centímetro. Si veis que es más fácil que hacerle así, pues también le hacemos un bajo de 1 centímetro que también queda bien. Vamos a coser también ahora lo que es la vista a la costura del hombro para que no se levanten y le damos unas puntadas con aguja e hilo a mano. Ese sería un lado y en el otro lado hacemos lo mismo. Vamos a sujetar la vista a la costura del hombro. Y esta ya sería nuestra camisa terminada. Tenemos que hacer los ojales y los botones como marca el patrón. Ese sería el delantero de la camisa, la parte interior, para que veáis cómo queda rematada. Y esta sería la espalda. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram, donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es @patronesmujer y como siempre, gracias por estar pendiente de mis vídeos.